dar lectura de los versículos 1 al 6 con la ayuda del Señor. Hechos 19 del 1 al 6. Lo vamos a leer de manera antifonal con la ayuda del Señor. Hechos 19 del 1 al 6. ¿Ya lo tienen, hermanos? ¿Pueden manifestarlo con gloria a Dios? Aleluya. Dice así la bendita palabra del Señor. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andado a las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos, entonces dijo: ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Juntos? Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Oramos, hermanos, y también incluimos a la familia Morales González. El día de hoy se nos informó que uno de sus hijos ha partido, pero oremos para que el Señor los visite y los fortalezca. Padre Celestial, ante tu presencia nos allegamos en el nombre de Jesús, dándote gracias porque nos das la bendición de estar aquí en tu casa para seguir aprendiendo más y más de ti, Señor. Te rogamos que dispongas nuestras vidas, Señor. Da un oído atento a tu iglesia, un corazón dispuesto, Señor, a atesorar, a recibir tu palabra. Sabemos que a su tiempo ha de dar fruto, Padre Celestial, porque tu palabra es viva y eficaz. Y como entonábamos hace unos momentos, cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, Señor. Tu palabra permanece para siempre y en esto creemos. Usa mi vida, Señor. Respáldala, Padre Celestial. Permíteme hablar con autoridad lo que tú has dispuesto en esta noche y que así, Señor, tu nombre sea grandemente glorificado. Pero de manera especial está la vida de la familia Morales González, nuestro hermano Samuel, su esposa. Señor, así te ha placido que su hijo parta de esta tierra. Te damos gracias porque sin duda alguna tu voluntad es perfecta, Señor. Gracias porque en ellos se ha cumplido tu perfecta voluntad. Pero ahora te rogamos, Señor, que los fortalezcas, que los visites, Señor, que les des consuelo. Pues ciertamente esto que están pasando no es fácil, pero tú eres, Señor, nuestra fortaleza. Te rogamos, Señor, que seas con ellos, con cada miembro de esta familia, Señor. Y si a través de esta situación tú has de hablar a las vidas, a los corazones, para que sigan siendo salvos, Señor, te rogamos, Señor, que también toques los corazones de aquellos que aún no te conocen. Señor eterno, sabemos que tú nos has escuchado y que has de obrar más, pues todo te lo hemos rogado en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Te damos gracias. Amén. ¿Pueden ocupar su lugar, hermanos? Bendito y alabado sea nuestro Dios. Hoy en día, hermanos, todos hemos utilizado alguna vez el GPS de nuestro celular, ya sea directamente o a través de alguna aplicación o de algún familiar. ¿Y qué hace este GPS? Pues nos guía, ¿verdad?, a una dirección. Le ponemos allá donde queremos ir y somos dirigidos. Y en la vida espiritual tenemos a alguien que nos guía, pero no nos guía a cualquier lugar, nos guía a toda verdad y a toda justicia, y es el Espíritu Santo. Por eso en esta noche, hermanos, vamos a estudiar el bautismo del Espíritu Santo nos guía a predicar. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Dimos lectura al libro de los Hechos en su capítulo 19 del versículo 1 al 6. El libro de los Hechos fue escrito por el médico San Lucas aproximadamente del año 63 al 70 después de Cristo. Y el libro de los Hechos es un vínculo
entre los evangelios que nos narran la vida de nuestro Señor Jesucristo y también entre la historia de la iglesia. Precisamente el propósito del libro de los Hechos es presentar un informe detallado del nacimiento y crecimiento de la iglesia. El versículo clave del libro de los Hechos es Hechos 1:8, que nos habla de la gran comisión: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y precisamente el libro de los Hechos comienza con la ascensión de Cristo al cielo y pues preparando a sus discípulos para recibir la promesa del Espíritu Santo. Nos narra de cómo los apóstoles esperaron fielmente, obedientemente, que se cumpliera esta promesa en sus vidas y así fuera cumplida la gran comisión, o fuera iniciada la gran comisión. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Otra de las cosas que podemos ver en el libro de los Hechos es la conversión de Saulo de Tarso. Podemos ver que después de ser un perseguidor de la iglesia, conoce al Señor, tiene un encuentro personal con Él y entonces es el apóstol San Pablo, el predicador, ¿verdad? Aquel hombre que el Señor utilizó para llevar su mensaje por muchos lugares. Y precisamente el capítulo 19 nos narra el tercer viaje misionero de San Pablo y de cómo fue que llegó a Éfeso. En ese lugar ya había creyentes, pero habían sido instruidos conforme al bautismo de San Juan el Bautista. Y entonces les comenzó a enseñar. Y así es como comienza este capítulo. Y vamos a estudiarlo precisamente, hermanos. El tema que les decía que estudiaremos, el bautismo del Espíritu Santo, nos guía a predicar. Bendito y alabado sea nuestro Dios. ¿Qué nos guía a predicar? Nos guía a predicar el Evangelio. Y eso lo podemos ver del versículo 1 al 3. Vamos a dar lectura nuevamente. Nos dice: y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo andaba a las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos. Es decir, que San Pablo ya había experimentado esta conversión, este encuentro con nuestro Señor Jesucristo y comenzaba a predicar la palabra del Señor. Bueno, aquí ya podemos ver que ya tenía experiencia predicando, ya era su tercer viaje misionero. Y nos dice la palabra del Señor: entre tanto Apolos estaba en Corinto, es decir, ya se estaba predicando la palabra de Dios. Había alguien que estaba, ¿verdad?, ya en un lugar, pero San Pablo fue enviado a Éfeso. ¿Y qué halló? Halló ciertos discípulos. El versículo 2 nos dice: díjoles, ¿habéis recibido al Espíritu Santo después de que creísteis? Y ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Cuando San Pablo llega a Éfeso, se da cuenta que ya había quienes creían en el Evangelio, pero entonces les empieza a preguntar: bueno, ¿y ustedes en qué creen? Y les dice: ¿ustedes ya creen en el bautismo con Espíritu Santo? ¿Por qué, hermanos? Porque recordemos que antes de que se cumpliera la promesa en el día del Pentecostés, ya se había anunciado el Evangelio, pero no había acontecido esto. Entonces había sido anunciado un Evangelio incompleto, podríamos decir. No estaba lejos de las Escrituras, al contrario, se predicaba la palabra del Señor, se predicaba el Antiguo Testamento, pero faltaba que fueran actualizados, por así decirlo. Y entonces San Pablo les pregunta: ¿habéis ya recibido el Espíritu Santo después de que creísteis? Porque en ese tiempo en la iglesia del Señor pues se creía y el Señor permitía que fueran bautizados con Espíritu Santo. Entonces San Pablo les pregunta y ellos le contestan: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Qué había sucedido? Bueno, ellos habían sido enseñados conforme al bautismo de Juan, ¿verdad? Y son sinceros y le dicen: no lo hemos recibido porque ni sabemos que existe
el Espíritu Santo. Y el versículo 3 nos dice, entonces dijo, ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ellos fueron sinceros al expresar en lo que habían sido enseñados, en lo que habían sido instruidos, y aún se sorprendieron, ¿verdad? Cuando llega San Pablo a ese lugar y ve que ya hay creyentes, comienza a indagar y ellos les dicen, no, pues ni hemos escuchado que hay bautismo, que hay Espíritu Santo. Y entonces, ¿cómo podemos ver aquí que el Señor hace un bautismo con Espíritu Santo, nos da el bautismo con Espíritu Santo para predicar el Evangelio? Bueno, podemos ver en el libro de los Hechos la conversión de Pablo, de San Pablo, ¿verdad? Después de que fue convertido, comenzó a predicar y no predicó otra cosa más que la palabra del Señor. Comenzó a predicar el Evangelio, comenzó a predicar que Cristo había muerto por nosotros, ¿verdad? Que había muerto, que había resucitado y que ahora tenemos entrada al reino de los cielos por Él, pero también anunciaba lo que había acontecido en el día de Pentecostés y era necesario que Él indagara qué era lo que sabían aquellos creyentes en aquel lugar para poder seguir predicando. Entonces, una vez que Él obtiene esta información, también podemos ver cómo es que los corrige y lo podemos ver del versículo 4 y 5. El versículo 4 nos dice, y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Bueno, pues San Juan anunciaba, ¿verdad? Que había de venir uno tras él, mayor que él, el cual bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Aún él decía, del cual no soy digno de desatar sus zapatos, ¿verdad? Y entonces podemos ver cómo había sido anunciado el Evangelio, pero de una manera incompleta. Y San Pablo les empieza a decir, bueno, ustedes fueron instruidos en esto, pero después sucedió esto más, y les empieza a actualizar, por así decir, todo lo que había acontecido después de las enseñanzas de Juan el Bautista, y les empieza a decir de la obra de Cristo, la obra redentora de Cristo como nuestro Salvador, y les comienza a decir también del Espíritu Santo, del bautismo con Espíritu Santo, y los empieza a instruir, los empieza a corregir. Y también podemos ver que todo fue hecho con orden. Eso lo podemos ver del versículo 5 y 6. Y oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Es decir, una vez que ya los había corregido, que los había instruido y que ya sabía que el bautismo de Juan había sido solo para arrepentimiento, les dice, es necesario que ahora se bautice en el nombre de Cristo para salvación. Y entonces ellos, en el versículo 6 podemos ver, en el versículo 5 podemos ver cómo ellos fueron obedientes. Oído que hubieron esto, ¿qué habían oído? Bueno, pues que San Pablo les estaba dando las buenas nuevas, ¿verdad? La actualización de todo lo que había acontecido, Cristo en su obra redentora, y ellos pues fueron movidos por la palabra del Señor a obedecer. Dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y es que ese es el crecimiento natural del creyente, la fe, el arrepentimiento y el bautismo, ¿verdad? Bautismo en agua, son los pasos que debemos de seguir, y estos creyentes en Éfeso pues estaban actuando de manera ordenada, porque el Señor había enviado a San Pablo a ellos para que les predicase de manera correcta. Y en el versículo 6 podemos ver, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Podemos ver cómo aquí pues se continúa el orden. Habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos
el Espíritu Santo. Ellos ya habían sido corregidos en su doctrina, ya habían sido instruidos, ya habían sido bautizados, no solamente para arrepentimiento, sino para salvación. Y entonces viene el bautismo con Espíritu Santo y dice, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora, podemos ver esta palabra de profetas o de profetizar y que muchas veces nos llegamos a confundir con los profetas del Antiguo Testamento, pero un profeta es la persona que recibe la palabra de Dios para transmitirlo al pueblo. Y si lo aplicamos a este versículo, podemos decir que entonces ellos, después de haber recibido el bautismo con Espíritu Santo, comenzaron a predicar la palabra de Dios. Hermanos, hoy en día sigue habiendo profetas, no profetas como los que se escuchan en otros lugares, ¿verdad? Y el profeta tal va a hacer milagros. No, un profeta es aquel que habla la palabra del Señor. Y entonces, ¿quiénes son los profetas hoy en día? Todo aquel que predica la palabra del Señor. Ese es un profeta. Y entonces podemos ver que los creyentes en Éfeso, después de que fueron bautizados con Espíritu Santo, ¿qué hicieron? Comenzaron a predicar la palabra del Señor. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Hermanos, y es que desde el inicio del libro de los Hechos podemos ver cómo el Señor deja esta encomienda a toda la iglesia, la gran comisión, ¿verdad? De predicar el evangelio a toda criatura. Pero antes de esto los prepara con el bautismo con Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y el primero que se levanta después de haber recibido este bautismo es San Pedro. Podemos ver una persona transformada. Antes de recibir el bautismo con Espíritu Santo, había sido, bueno, pues incluso había llegado a negar a nuestro Señor Jesucristo, pero después de que recibe el bautismo, hasta habló con autoridad, y lo podemos ver en Hechos 2. Hechos 2, bendito y alabado sea nuestro Dios. En Hechos 2, al principio del 1 al 4, pues nos narra cómo fue que se cumplió la promesa del bautismo con Espíritu Santo. Y en el versículo 13 podemos ver cómo quienes estaban ahí se comenzaron a burlar. Dice, mas otros burlándose decían que están llenos de mosto. Es decir, pensaban que estaban borrachos, ¿verdad? Porque era algo que no habían visto. Y en el versículo 14 nos dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Él se levantó con autoridad, comenzó a hablar, ¿verdad? Y a decir, esto no es como ustedes dicen, esta gente no está llena de mosto, no está borracha, es la manifestación del Espíritu Santo, y empieza a dar pues un sermón. Pero habló con autoridad. ¿Por qué? Porque había recibido el bautismo con Espíritu Santo. Había comenzado ya a predicar. Bendito y alabado sea nuestro Dios. También en Hechos 10, 45 al 47. Bendito sea nuestro Dios. Hechos 10, 45 y 47. Vamos a leer desde el 43. Dice, a este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, y que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Bueno, San Pedro había comenzado a predicar el evangelio, pero había un varón en Cesarea llamado Cornelio, y él preparó su casa para que vinieran
San Pedro, y San Pedro fue preparado por el Señor para ser enviado con ellos. Y la palabra del Señor nos dice que San Pedro llegó y les empezó a hablar también del Evangelio, ¿verdad? Y les empieza a hablar de Jesús. Les dice: a este dan testimonios todos los profetas de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Les estaba predicando algo que el Señor no había mandado? No, les estaba predicando precisamente la Escritura, ¿verdad? Les estaba predicando el Evangelio, les estaba predicando la obra redentora de Cristo nuestro Salvador. Les estaba diciendo: este es el que dan testimonio los profetas, es decir, este es el que fue anunciado desde Isaías, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento. Este es el que están dando testimonio los profetas. ¿Quién es? Es Jesús. Y todos los que en él creyen recibirán perdón de pecados. Y él estaba hablando, estaba dando, ¿verdad?, su sermón. Y en el versículo 44 podemos ver, estando aún hablando Pedro estas palabras, podemos notar, hermanos, que no era cualquier palabra, era la palabra del Señor, porque la palabra del Señor hace su efecto en las vidas, en los corazones de quien lo oye. Dice: el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Qué hermoso, ¿verdad? Todos aquellos que estaban reunidos escuchando cómo Cristo podría salvarlos, todos en ese momento recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y aquellos que acompañaban a San Pedro se espantaron. ¿Por qué? Porque era la primera ocasión que el bautismo del Espíritu Santo se manifestaba en alguien no judío. Y entonces los que acompañaban a San Pedro, dice, se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, es decir, los judíos que habían venido con Pedro, y que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Pero aquí podemos ver cómo se estaba cumpliendo lo que nos dice Hechos 1:8, ¿verdad? Sería predicado el Evangelio primero a los judíos y luego también a aquellos que no eran judíos, a los gentiles. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Y entonces Pedro les responde, en el 46 les dice: porque los oían que hablaban en lenguas. Pero esa manifestación, ese don que habían recibido del bautismo con Espíritu Santo, los guiaba ¿a qué? Los guiaba a darle la gloria a Dios. Dice: y magnificaban a Dios, es decir, ellos al recibir este don le daban la gloria a Dios, porque entendían que el único que puede dar esto es el Señor, porque saben que es algo que ningún hombre lo puede dar, es algo que viene del Señor. Y una vez que se recibe el bautismo con Espíritu Santo, nosotros no podemos hacer otra cosa más que darle la gloria a nuestro Dios. Y entonces continúa diciendo Pedro, dice: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Normalmente, hermanos, podemos decir: bueno, pues todo aquel que recibe el Espíritu Santo ya creyó en Cristo, ya se arrepintió, ya se bautizó, y entonces el Espíritu Santo lo bautiza. Pero aquí podemos ver cómo primero fueron bautizados con Espíritu Santo y después fueron bautizados en agua. Porque aunque nuestro Dios es un Dios de orden, no, en este caso el Señor actúa de manera soberana. Y podemos saber que cuando el Señor derrama de su Espíritu Santo, que bautiza con su Espíritu Santo, es porque aquella persona ya hubo un arrepentimiento sincero en su vida, porque ya el Señor lo ha salvado. Y hay muchos testimonios, hermanos, de jóvenes, de señoritas, de hermanos, que antes de ser bautizados en agua han sido bautizados con Espíritu Santo, pero es porque el Señor ya los ha salvado. Bendito sea nuestro Dios. Y podemos ver también en Hechos 6, 8, bendito sea nuestro Dios. Hechos 6, 8 nos habla de San Esteban. Dice: empero Esteban, lleno de gracia y de potencia, hacía prodigios y milagros grandes
en el pueblo. Y luego el versículo 10 nos dice: mas no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. El versículo 8 nos habla pues específicamente de San Esteban, ¿verdad? Y unos versículos antes se nos narra pues que era un varón sabio. Y en este versículo 8 nos dice: lleno de gracia y de potencia. La palabra potencia lo podemos comprender como poder, como el poder de Dios. Dice: hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo, porque ningún hombre puede hacer ningún milagro ni prodigio por sí mismo. Entonces aquí la palabra del Señor nos dice: ese poder venía de Dios, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. Y el versículo 10 nos dice: mas no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Es decir, todos aquellos que lo estaban escuchando, ¿qué estaban escuchando? El evangelio. Les empieza a decir, ¿verdad? Desde Moisés y todo lo que habían hecho, y cómo Cristo había estado en la tierra y cómo había sido rechazado aún por los propios judíos. Pero dice que San Esteban estaba lleno de sabiduría, y aquellos hombres no podían resistirse a esta sabiduría. ¿Y quién es el que nos da la sabiduría? Dios, ¿verdad? No era una sabiduría humana, dice. Y tampoco podían resistirse al espíritu con que hablaba. Estos varones, después de ser bautizados con Espíritu Santo, predicaban la palabra del Señor, predicaban el evangelio, corregían, ¿verdad? Y también obedecían. Y podríamos decir que la palabra del Señor, al confrontar la condición en la que vive el ser humano, muchos la van a rechazar. No quiero nada. Y lejos de que su corazón sea quebrantado, será más endurecido. Pero por eso vamos a dejar de hablar y predicar la palabra del Señor. La gran encomienda es para todos, hermanos, para toda la iglesia, pero el Señor prepara a su iglesia a través del bautismo con Espíritu Santo para que podamos predicar el evangelio de nuestro Dios, para que también de la iglesia pues el Señor llame a su servicio, ¿verdad? Aquellos que le han de servir en diferentes ministerios, pero predicando la palabra del Señor frente a un púlpito, en un grupo evangelístico, frente a un grupo doctrinal. Hermanos, hay necesidad. Vemos la situación del mundo hoy en día. Cada vez más personas están siendo engañadas por todas estas ideas modernas, ¿verdad? Por todo aquello de ideologías de género. El pecado los convence cada día más y más. Y nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Nos quedamos callados, lejos de predicar la palabra del Señor. Pero Dios sigue hablando a su pueblo y nos sigue recordando que esta encomienda de predicar el evangelio es para toda su iglesia, pero también lo quiere preparar a usted para que predique con valor, ¿verdad? La palabra del Señor, para que le sirva a nuestro Dios. En el movimiento en el que estamos, pues para la gloria del Señor, hay muchos ministerios. Está pues instructor o ayuda de grupo doctrinal, obreros, pastores, siervas de Dios. Hay lugares donde se necesita llevar el evangelio, como a los hospitales, a las cárceles, hermanos. Hay mucha necesidad y la gente tiene necesidad de Dios, y en esa necesidad, y porque el evangelio no es predicado, son engañados con aquellos falsos profetas, engañados con aquellos que predican un evangelio para su conveniencia económica, y pueden caer en estos lugares donde no se predica el evangelio. Pero gracias a Dios, porque estamos en una iglesia donde se predica la palabra del Señor. Estamos en un movimiento donde creemos
en el bautismo con Espíritu Santo, porque hoy el Señor ha hablado a nuestras vidas y nos ha dicho que el bautismo con Espíritu Santo nos guía a predicar el Evangelio, a corregir, porque hoy en día podemos escuchar a muchas personas que nos dicen: yo ya conozco al Señor, yo ya conozco de Dios, pero cuando empezamos a platicar con ellos nos damos cuenta que realmente no conocen a Dios, y entonces ¿qué tenemos que hacer? Corregirlos, pero no con nuestras palabras, con el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nos lleva a hacer todo en orden, obedeciendo la palabra del Señor, y lo llama a usted, hermano, hermana, para que al recibir el bautismo con Espíritu Santo le sirva al Señor predicando su palabra. ¿Usted ha sentido ese llamado a predicar su palabra? ¿Usted ha sentido ese llamado a servirle al Señor? Pues hoy el Señor lo puede preparar a través del bautismo con Espíritu Santo. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Si usted ya tiene esta promesa en su vida, ¿no le gustaría pasar aquí al frente y darle las gracias al Señor y decirle: Señor, gracias por esta promesa? Si usted comenzó predicando la palabra del Señor, pero hoy lo ha dejado de hacer por diversas situaciones, le puede pedir perdón al Señor y le puede decir: aquí está mi vida, úsame como tú quieras. Pero si usted no ha recibido esta promesa, hoy el Señor le está recordando que la palabra del Señor es fiel y verdadera. Ya cantábamos al principio: cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará, ¿verdad? Y entonces podemos ver cómo las promesas del Señor son fieles y verdaderas, y esta promesa de bautizar con Espíritu Santo es para todo aquel que cree. Vamos a entonar un coro, hermano, y hay lugar para que usted pueda pasar y decirle: Señor, lléname con tu Espíritu, pero no para vanagloria, no para que otros vean que ya hablo en lenguas, no. Bautízame para poder servirte de la manera que tú, la manera en como el Señor nos ha mandado, ¿verdad? Bendito sea nuestro Dios. Puestos en pie, vamos a entonar un coro, y hay lugar, hermanos, para que pase aquí al frente, dándole gracias al Señor por su promesa cumplida. O si aún no ha recibido esta manifestación, hoy el Señor la puede cumplir. Sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Dígalo con su corazón, aleluya. Sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Sí, lléname, lléname. Bendito sea nuestro Dios. Que ese sea nuestro anhelo, de que seamos llenos de la presencia del Señor, bautizados con el Espíritu de Dios. Aleluya. Poder, lléname, lléname con tu amor. Oramos. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. En esta noche ante tu presencia nos allegamos en el nombre de Jesús, dándote gracias, Señor, porque tú has hablado a nuestras vidas. A través de estas alabanzas, Señor, nos has recordado que tu palabra permanece para siempre, que tus promesas son fieles y verdaderas, porque tú no cambias, Señor, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Bendito sea tu nombre.
la promesa del bautismo con Espíritu Santo nos guía a predicar, Señor. Has dejado esta encomienda a toda tu iglesia de predicar tu palabra, porque es mucha la necesidad, es mucha la necesidad. Muchos se pierden, Señor. Muchos han sido engañados por falsos evangelios. ¿Y qué está haciendo tu iglesia? Estamos cerrando nuestros labios ante la necesidad. Pero hoy tú nos has recordado, Señor, que la gran comisión es para todos los que hemos creído, para poder llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que no te conocen. Pero de manera especial, Señor, tú quieres bautizar a aquellos, Señor, que estás preparando para servirte en algún ministerio. Has hablado a los corazones de tus hijos, de tus hijas, Señor. Hoy tú los puedes bautizar, tú los puedes preparar. Hoy, Señor, tú puedes confirmar ese llamado para servirte. Oh, Señor, que tu palabra se predique en todo lugar y a toda criatura, Señor. Habla a tu pueblo, Señor. Derrama de tu bendición a tu iglesia. Da de tu Espíritu Santo, Señor, a tu pueblo. Aquellos, Señor, que llevan tiempo esperando esta promesa, que no desistan, Señor, que no desistan en este propósito. Antes, Señor, recuerde que tú eres fiel, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, gracias, porque sigues preparando a tu pueblo, porque sigues, Señor, levantando ministerios, porque sigues, Señor, usándonos, Señor, siendo tan indignos, mas por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Por eso te damos muchas gracias. Derrama, Señor, de tu Espíritu. Llénanos con tu presencia. Bendito sea tu nombre. Tuya es la gloria, Señor. Tuya es la gloria. Tuya es la alabanza. Muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que a su tiempo, Señor, ha de dar fruto. Gracias por los que ya tenemos esta bendición, pero te rogamos por aquellos que la están buscando, para que no desistan en este propósito, Señor, y así, Señor, tu pueblo pueda cumplir con esta grande encomienda. Te rogamos, Señor, también nuevamente por la familia Morales González. Visítalos, fortalécelos, Señor, consuélalos en esta hora. Te rogamos que seas tú con ellos, Padre Celestial. Sé con esta familia, sé con aquellos, Señor, que aún no te conocen, Padre Celestial, para que también puedan ser salvos. Gracias por la vida de tu siervo que ya ha regresado a este lugar, Padre Celestial. Tú, Señor, sin duda alguna lo has guardado. Padre Santo, hemos de salir de este lugar. Te rogamos que mientras distantes los unos de los otros, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo y la comunión con tu Santo y Divino Espíritu sean con nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos.